Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta nueva enseñanza de doctrina básica. Este día estudiaremos Cristo, nuestra Pascua. Vamos a ver qué era la Pascua y cómo es ahora el Señor, nuestra Pascua. Entonces, para poder iniciar la enseñanza de este día, esperando, ¿verdad?, que siempre tenga ahí su Biblia, su cuaderno, su libro de anotaciones, porque es muy importante. El saber la doctrina del Señor es la que nos ayuda a mantenernos, a tener discernimiento, a no ser engañados. Por eso es muy importante, hermanos, que crezcamos en el conocimiento de la palabra. Fíjese que es una de las razones por la cual Pablo, ¿verdad?, exhorta a Timoteo: aliméntate, crece, para que así tú el día de mañana vas a poder exhortar, edificar por medio de la palabra. Entonces, nuestra texto áureo, nuestra cita para iniciar está en el libro de Éxodo. Vamos a leer varios versículos. Vamos a leer Éxodo 12, del 1 al 14, y vamos a leer de una vez también Éxodo 12, del 29 al 36. Es un poco extenso, pero es para poder entender qué era la Pascua, por qué se dio, para qué era. Porque mire, la Pascua que nosotros debemos de celebrar no tiene nada que ver con la Pascua que celebra el mundo. ¿Amén? No tiene nada que ver. ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Porque aún la que se celebra en algunas iglesias cristianas, y tal vez especialmente aquí en este país, fíjese que no tiene nada que ver con esto, porque la celebración se remonta a una celebración pues de allá de los países europeos, en el cual se celebraba a Ishtar, que es esta misma Semiramis o Acera. Viene más que todo de Acera, ¿verdad? Acera, pero es la misma mujer. Semiramis es la misma mujer que Acera. Y entonces en este lado era conocido como Ishtar. Ishtar. Y entonces aquí en inglés cambió a Easter, pero no tiene nada que ver. Pascua. Entonces, si usted pone en el traductor, recuerde que el traductor lo pone a alguien y dice que Easter es Pascua. Y esta es una celebración a la diosa Ishtar, y la diosa es de la fertilidad, que en algunos casos también puede ser como Afrodita, un montón. Entonces, el animal que ocupaban para representar era un conejo, porque el conejo es muy fructífero, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver. Hay que conocer qué es la Pascua, de dónde viene la Pascua, y qué es lo que nosotros ahora debemos de conmemorar o celebrar, como se llama, ¿verdad? Entonces, dice Éxodo 12, del 1 en adelante: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año, porque él está estableciendo los tiempos, ¿verdad? Hablad a toda la congregación. Perdón que haga una pausa, por favor, hermanos. Cuando usted lea la Biblia, vea los detalles, vea lo que está diciendo, se puede aprender muchas cosas de ahí. Entonces, ¿por qué dice? Versículo 2 otra vez: este mes os será principio de los meses. El Señor estaba cambiando el calendario, ¿verdad? Para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero.
el animal, oiga, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Oiga, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Había que quemarlo todo. Si eso ya no se iba a comer, lo que quedara había que deshacerse. No se podía dejar para alimento del siguiente día. Entonces, y lo comeréis así, como ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios con todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá plaga en vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y también del 29 al 36. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Y Primera de Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, Cristo ahora es nuestra Pascua. ¿Dónde? Del nuevo pacto. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos atar y sujetar todo aquello que se mueva, que interrumpa con el desarrollo de tu enseñanza. Señor, disponemos nuestro corazón y mente para recibir de ti. Amén y amén. Entonces,
era la Pascua una fiesta conmemorativa por la liberación de Israel de Egipto, así como acabamos de leer. Imagínense que tuvo el Señor que enviar esa mortandad para que al final los egipcios no podían hacer nada. Imagínense, había luto en todas las casas. ¿Quién iba a decir, bueno, vamos a detenerlos? No, dijeron, ¿saben qué? Váyanse, porque si ustedes no se van, vamos a morir todos. Y entonces, ¿en qué consistía? Así como leímos, ¿verdad? En sacrificar y comer un cordero por familia. Y cuando el cordero era mucho para la familia, se tenía que juntar con el vecino y comerlo entre las dos familias. Y si sobraba algo, había que quemarlo, no podía quemar. Entonces, esta se celebraba el día 14 del mes Abib, que era el primer mes del calendario judío. Amén, es muy interesante, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo, el Señor hizo un cambio en los, hizo un cambio, en los calendarios. Entonces, también leíamos que la carne del cordero se tenía que comer asada al fuego y con hierbas amargas. Ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y se comía su cabeza. Ya vamos a estudiar también por qué cada una de estas cosas, sus cabezas, sus patas y sus entrañas. Sin embargo, la sangre del cordero tenía que aplicarse a los postes y dinteles de las casas como señal de seguridad contra el juicio de la muerte de los primogénitos. Entonces, la Pascua es una de las 7 fiestas solemnes y anuales a Jehová. Esta fiesta es una figura de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso de referencia para lo que acabo de decir es Juan 1:29, que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la Pascua es una de las 7 fiestas solemnes y anuales a Jehová, ¿verdad? Entonces, ¿para qué era la Pascua? Es la figura de Cristo como el Cordero de Dios. Vamos a desarrollar en la enseñanza 7 puntos con respecto a la Pascua. ¿Ok? Entonces, el primer punto, literal A, la Pascua significa redención y liberación. Imagínense el poder del Señor, ¿verdad? Que ocupó ese día la Pascua. Ustedes van a sacrificar ese día el cordero, se lo van a comer y van a pintar, porque yo este día voy a herir a Egipto y voy a matar a los primogénitos y también, imagínense, incluido, ¿verdad?, hasta animales. Entonces, literal la Pascua significa redención y liberación. Cristo es nuestra Pascua, ese es el tema. Cristo es nuestra Pascua. Cristo ha sido nuestra redención y nuestra liberación. Entonces, al quedar instituida la fiesta de la Pascua, Dios rescata o redime a su pueblo que estuvo esclavo por 430 años en Egipto. Esto nos enseña que también Cristo, nuestra Pascua, nos redimió a usted y a mí de la esclavitud del pecado. Entonces, Cristo ahora es nuestra Pascua, como leíamos, ¿verdad? En Primera de Corintios 5:7 dice: porque nuestra Pascua ahora, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, la palabra redención significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante el pago de un precio. Esto es redención, ¿sí? Había que dar un pago, un precio por redimir, por la redención de alguien. Entonces, Cristo no solamente nos redimió, sino también nos liberó de la esclavitud del pecado. Oiga, Cristo no solamente nos redimió, sino también nos liberó de la esclavitud del pecado. Pagó nuestra redención y nuestra liberación. Ahora, Él rescató a Israel de la esclavitud.
Y entonces a usted y a mí también nos rescató de nuestra pasada manera de vivir y nos hizo libres. Hubo un rescate, ¿verdad? Y hizo todo para que Israel pudiera salir. Y dijo, salid de en medio de ellos, pueblo mío, pero ya, váyanse. Y fueron libres. ¿Por qué? Porque ya no volvieron a ser esclavos de Egipto. Egipto fue detrás y fue a perder más hombres, a perder un ejército. Entonces, la Biblia dice en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y también quiero leer otras citas para que nos den mayor sustento a la enseñanza. Primero, Romanos 3:24. Si quiere, para avanzar un poquito en el tiempo, yo voy a decir la cita, usted anótelas, se lo voy a leer, pero usted también estúdielas. ¿Sí? Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nuestra Pascua ahora es Cristo. Él es nuestra Pascua. Amén. Ya no hay que hacer nada más porque Él ya fue sacrificado. Y ya fuimos liberados. También Hebreos 9:12. Dice Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. En el antiguo pacto se tenía que ocupar machos cabríos, becerros. ¿Sí? Ahora por su propia sangre. Dice Hebreos 9:12, repito, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que su redención y mi redención es eterna. Y primera epístola de Pedro 1, del 18 al 20. Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Iglesia. Cuando dice desde antes de la fundación del mundo es iglesia. Cuando dice desde la fundación del mundo es reino. 1 Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, este es el punto A, que es la Pascua. ¿Qué significa? Redención y liberación. Israel fue liberado de Egipto. Usted y yo también, por su sangre, hemos sido liberados de Egipto, del mundo, ¿verdad? Egipto como figura del mundo. Entonces, literal B es la Pascua, fue instituida en Egipto. ¿Amén? No fue en la tierra prometida, sino en Egipto, y siendo todavía ellos esclavos. Entonces, eso está de la cita que leímos al principio. Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto,
¿Dónde estaba Israel? En la tierra de Egipto. ¿Dónde estaba Moisés y Aarón? En la tierra de Egipto. Entonces, los judíos comieron la Pascua en Egipto. No la comieron. Quiere decir que, oiga, fíjese cómo son las cosas. La Pascua vino el día que ellos fueron liberados. ¿Ven? Mire qué increíble, ¿verdad? Comieron y fueron liberados. Igualmente, Cristo nos redimió estando nosotros en el mundo, muertos en nuestros delitos y pecados, hasta que Él nos dio vida en abundancia. Entonces, nosotros no dejamos el mundo para poder recibir esto, no, sino que estando allí en el mundo, el Señor nos dio vida. Y es como el caso del hijo pródigo, cuando dice, y volviendo en sí. ¿A dónde volvió en sí? ¿En la casa del Padre? No, allá donde por poco muere, ¿verdad? Ahí, donde estaban los cerdos, donde él deseó comer de la comida que le daban a los cerdos, y cuando ya no tenía y pensó que iba a morir, y volviendo en sí. Y ese volviendo en sí lo levantó y lo hizo llegar a la casa del Padre. Entonces, la Biblia dice al respecto, ¿verdad? En Primera de Timoteo 1:15. Primera Epístola a Timoteo 1:15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, porque la salvación es para todos. Para todos. Iglesia y reino. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Miren las palabras de Pablo, ¿verdad? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todos estamos, perdón que muchas veces confundo algunas palabras. Todos tenemos esa oportunidad. Todos tenemos la oportunidad. Todos estamos dentro de esa misericordia de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿dónde fue instituida? Como acabamos de ver, fue instituida en Egipto. Mire, qué misericordia de Dios, que la salvación de Dios llegó cuando ellos estaban en Egipto. ¿Sabe? El libertador llegó a donde ellos estaban esclavos. Moisés llegó a Egipto. Y el Señor llegó a donde usted y yo estábamos, ahí en lo más perdido. No fue que el Señor se mostró hasta que Egipto salió. No, hasta que Israel salió de Egipto. No fue que el Señor se mostró hasta que nosotros dejamos los pecados o los vicios. No. Qué misericordia de Dios, que Él dejó su trono de gloria y vino aquí a la tierra a morir por nosotros. Entonces, literal C, la Pascua marcó un nuevo calendario. La Pascua marcó un nuevo calendario. Éxodo 12:2. Dice, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Fíjese qué interesante, ¿verdad? En el momento en que el Señor saca a Egipto, les da un nuevo comienzo. En el calendario normal que tenían los egipcios, era una fecha, pero el Señor hizo un nuevo comienzo. Así es, cuando nosotros venimos al Señor, hay un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Por eso decimos un nuevo nacimiento. Para nosotros empieza ahí una nueva vida. Entonces, Dios cambió el calendario judío en la primera Pascua. Era el principio del mes séptimo, ¿sí? Era el principio del mes séptimo, según ese calendario. Y Dios lo convirtió en el primero. El calendario que había, en el calendario que tenía el
Egipto, si podemos, de ese tiempo, ¿verdad? Era el principio del mes séptimo. Oiga, el principio del mes séptimo. ¿Sí? Séptimo. Póngalo ahí. 6 es el número de hombre, de su fracaso y de su pecado. Siempre que usted vea 6 es pecado del hombre. 6 meses habían transcurrido y el séptimo fue hecho un nuevo principio. Séptimo, un principio. Entonces, un nuevo principio fundado en el sacrificio de la Pascua. Los hebreos se regían por 2 años. Entonces, el sagrado y el año civil. ¿Amén? Los hebreos se regían por 2 años, ¿verdad? El sagrado y el civil. Entonces, vamos a ver un poquito para ir entendiendo un poquito más sobre las fechas, en cómo es que se basaba. Entonces, el año sagrado comenzaba en el mes de Aviv o Nisan. Esto es marzo o abril. Y lo usaron los profetas y sacerdotes. Vamos a ver 3 citas con respecto para que veamos que en la Biblia está esta información. Esdras, porque también vamos a leer Esther. Esdras 7:9. Dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque el día primero del primer mes, mira hasta eso, fue el principio de la partida de Babilonia. Increíble, ¿verdad? Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. También Nehemías 2:1. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, yo lo leí mal, era vino de la bebida y yo dije vino de llegar, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. Pero aquí estamos viendo la fecha. Sucedió el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Y por último, Esther 3:7. Esther 3:7. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y ahí salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Aquí vemos en el mes primero, que es el mes de Nisan. Amén. Entonces, este es el año sagrado. Aquí acabamos de hablar del año sagrado. Comenzaba en el mes de abril o Nisan, que es entre marzo y abril. Y cómo los profetas y sacerdotes lo utilizaron. Ahora, el año civil parece haber comenzado en el mes de Tishri o Etanín, que esto es allá por septiembre u octubre. Y lo empleaban los agricultores y los comerciantes. Para eso vamos a leer primer libro de Reyes 8:2. Primer libro de Reyes 8:2. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanín, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Entonces, recuerde, ellos tenían 2 calendarios. Tenían el sagrado y el civil. Entonces, el sagrado, como lo acabamos de leer, ¿verdad? Ahí la fecha para que diera la Pascua. Y en el caso del civil, era el que empleaban los agricultores y comerciantes. Entonces, en el éxodo que hubo de Egipto, Dios mandó que el año comenzara con Aviv o Nisan, séptimo del mes del año civil.
Amén. Yo espero que esto no se oiga como un trabalenguas. Entonces, estaba el año civil y en el séptimo mes empezaba el año sagrado, o en el mes de Nisan. Entonces, desde entonces el año sagrado comenzó con Nisan, pero tanto el sistema antiguo como este se usó simultáneamente. Entonces, miren hermanos, es necesario saber de dónde o en qué se originan, quienes lo ocuparon, y es como acabamos de leerlo, ¿verdad? Que hay evidencia en la Biblia. ¿Por qué? Porque hasta esto es necesario aprender. ¿En qué mes? ¿Para qué tal? Y siempre hay un porqué. Aquí lo acabamos de leer. Iba terminando el año, el mes sexto, ahí en Egipto. Estaba terminando por su pecado, ¿verdad? Y el Señor lo redime en el mes séptimo, ¿sí? En el séptimo como plenitud de Cristo. Miren qué increíble, ¿verdad? Entonces, todo ello nos enseña que cuando fuimos redimidos, un nuevo principio se abrió para nosotros. Fue allí donde comenzó nuestra vida de gozo y liberación, donde también comenzó nuestra paz, donde todas las cosas fueron hechas nuevas para nosotros. He aquí, todas las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17 para aportar a este punto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Por eso es que estamos viendo que la Pascua marcó un nuevo calendario. ¿Y qué ha marcado nuestra salvación? El que el Señor nos encontrara. Un nuevo tiempo en nuestras vidas. Comenzó un nuevo año. Un inicio para nosotros. ¿Por qué? Porque lo demás quedó atrás. Pero nuestra vida en el Señor ha sido este comienzo. Entonces, vamos con el cuarto punto. Que es la Pascua se celebró con un cordero por familia. Éxodo 12:3. Éxodo 12:3. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, es decir, que en el mes de Nisan, ¿verdad? En el día 10 de Nisan, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Esto representa que sin Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no hay redención ni liberación para el hombre. Miren, y aquí llama la atención que dice en el 10, volviendo otra vez a Éxodo 12:3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Entonces el Señor proveyó de un cordero para todas las familias. Recuerde que cuando Abraham llevaba a Isaac para sacrificarlo, Isaac le preguntó: Padre, ¿y el sacrificio? El Señor se proveerá. Quiere decir que en Egipto a ninguna familia le hizo falta un cordero. Y a usted y a mí no nos ha hecho falta ese cordero. No nos hizo falta ese cordero que es Cristo. Y es para todos. Entonces, tenía que ser un cordero. Cristo vino a morir por los de su familia. La de todos los tiempos. ¿Amén? Mire, qué bendición, ¿verdad? Que usted y yo hemos sido alcanzados a este tiempo. Imagínense que hubiera dicho el Señor: bueno, mi muerte va a ser solo para los próximos 100 años. Bueno, se cuenta, ¿verdad? También como el nacimiento de Cristo aquí en la tierra, como un nuevo comienzo. Porque del Señor para acá,
Es la fecha que nosotros actualmente manejamos. Y nuestra vida ha dado un cambio desde que le entregamos nuestra vida al Señor. Entonces, fíjese, como leíamos hace un momento, a la que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo a nosotros. Él dijo, entonces, Mateo, acompáñame a Mateo 20:28. Dice Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí donde usted y yo entrábamos, ¿verdad? Y como leíamos hace un momento en Pedro, primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Así que, y como leíamos hace un momento, ¿verdad? Mateo 20:28, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí incluye usted y yo, las generaciones anteriores y las generaciones posteriores que pueden haber. ¿Amén? Entonces, ¿quiénes son esos muchos? Los de su familia. ¿Quiénes son? Usted y yo. ¡Qué bendición! Es que nos quedamos maravillados del amor, de la misericordia del Señor sobre nuestras vidas. Y vamos a ir al punto E. El punto E es: en la Pascua, el Cordero era guardado desde el día 10 del primer mes, Nisan, hasta el día 14 del mismo mes. Y siempre basado en Éxodo 12:3, que acabamos de leer, ¿verdad? En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Entonces, el cordero era guardado el día 3, fíjese cómo son las cosas aquí, era guardado el día 3 y el día 4 era sacrificado. Entonces, esto representa la permanencia de Cristo en la tierra antes de ser sacrificado en la cruz. Es decir, cuando llevó una vida secular como hombre. Él era el Cordero Divino, pero humano. La Biblia dice en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, mire, ¿verdad? Qué increíble. Que aquí vemos que era guardado, dice, el Cordero era guardado desde el día 10 hasta el día 14. Entonces, se guardaba y en el día 4 era sacrificado. Entonces, vemos que el Señor no ha hecho nada a la ligera. Y Él es nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque vino a liberarnos. Y todo lo que Él mandó hacer, o todo lo que se hiciera allá en Egipto, ¿sí?, nos ha servido también a nosotros para que ahora usted y yo podamos ser libres. Aquello es figura de lo que el Señor también hizo, ¿verdad?, en la cruz. Ahora usted y yo ya no tenemos que hacer más sacrificios. Él fue el Cordero por nosotros. ¿Y hace cuánto? Hace aproximadamente 2000 años. Fue nuestro Cordero. Murió por usted y por mí. Entonces, vamos a dejar hasta aquí como primera parte de la enseñanza para no, para no alargarnos más. Y yo sé que hay muchas citas, hermano, pero como es enseñanza, es la base que debemos de poner para poder comprender toda su palabra y para que usted y yo podamos estar conscientes de lo que el Señor ha hecho. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más, Señor, nos has permitido poder tomar un tiempo para aprender de ti. Gracias por redimirnos. Gracias por tu sacrificio. Señor, esa muerte en la cruz fue el inicio. Pero, Señor, tu sacrificio completo, allá donde fuiste enteramente quemado. Señor, gracias. Porque ahora somos
libres y hemos sido redimidos. Gracias, Padre. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, pasen una feliz noche y seguimos con la enseñanza, con la continuación de esta enseñanza el próximo miércoles. Dios les bendiga.